Gloria, gloria al Señor. Bienvenido cada uno de ustedes en este día y quiero que juntos meditemos en la palabra del Señor. El motivo de lo que nos motiva a nosotros es la reverencia a la palabra de Dios, y eso nos ayuda mucho a vencer las circunstancias de la vida y del momento. Primero de Samuel capítulo 10, versículos del 1 al 7. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, la cual te dirán: las asnas que habían ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego de que de allí salgas al encuentro, versículo 3, y luego que de allí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Padre que estás en los cielos, permítenos, Señor, ser bendecidos a través de tu palabra, y concede que en este día, oh Dios mío, tú nos puedas enseñar estas cosas maravillosas que están contempladas en ellas. Todos los misterios pertenecen a ti, las cosas reveladas son nuestras, Señor. Así que las mostramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Quiero que me escuche unos cuantos minutos acerca del mensaje que quiero presentar hoy. Hace unos días yo estuve predicando, y siempre he tratado de que durante todo el tiempo que hemos estado viviendo, un tiempo muy difícil para la congregación y en medio de todo el caos que se ha desarrollado, y he tratado de mostrarles acerca de la necesidad de seguir confiando en el Señor y de mantenernos fortalecidos en Él. Y que una de las cosas bien importantes que debemos de conocer es que la Biblia tiene el mensaje apropiado para cada época y para cada tiempo. Que toda ella concede a los hijos de Dios tantas cosas maravillosas que muchas veces nosotros las ignoramos, pero cuando llegamos a ella nos damos cuenta de cuán lejos estamos de la realidad, y que cada acontecimiento o situación que se desarrolla, nosotros tenemos una palabra de fortaleza y de bendición para nuestra vida. La serie de mensajes que quiero presentar en esta ocasión está titulado bajo el título Buscando reformarse, es decir, una reforma que traiga como objetivo principal el remover aquellas cosas que de alguna manera nosotros las hemos dejado y que necesitamos regresar a ellas. Este mensaje lleva el objetivo de despertar en nosotros y motivarnos
no al exterior, sino al interior, a lo que está adentro, que existe una tremenda necesidad en nuestra vida espiritual desde que comenzamos la vida cristiana, y que muchas de aquellas cosas que nosotros teníamos en nuestras manos las hemos en algún lugar. Yo no sé a dónde, pero algunos de nosotros las hemos dejado por algún lugar y hemos agarrado, como quien dice, no, pues esto no lo necesito, lo voy a poner en el closet, y ahí se queda. Sin embargo, he sentido la necesidad realmente de que nosotros realicemos cambios motivados en lo profundo del corazón, porque el corazón es el que piensa, es el que motiva, es el que hace, es el que peca, es el que adultera, es el que piensa, es el que te motiva, es el que tiene todas las emociones. Estoy hablando del corazón, del ser, lo que te motiva a hacer, lo que hace, y aún incluso los que te dice lo que no debes hacer y lo que debes hacer, y algunas veces nos lleva a cosas que no debemos nosotros hacer. Así que el corazón es el motivo y la situación que nosotros necesitamos mover. Así que quiero, y es mi deseo es que nosotros sepamos qué es lo que quiero y qué es lo que deseo realmente. Porque hay una diferencia entre lo que deseo y lo que quiero. Si es amar a Dios o amarme a mí mismo. Hacer las cosas que Dios me dice o hacer las cosas que yo deseo. Pero mi deseo en este tratamiento de estos mensajes, yo quiero mostrarles que necesitamos reformarnos, no el exterior, sino el interior del corazón, lo más profundo de la vida. Es decir, lo que está allá dentro de nosotros, que necesitamos removerlo de nuevo. Todo nuestro ser, el centro de nuestra vida. Lo que está allí, lo que te mueve a hacer, lo que está adentro de nosotros. Necesitamos hacer un cambio, encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestro pasado y ver qué realmente dejamos de hacer y preguntarnos, ¿realmente necesito un cambio? Isaías le dijo al pueblo que era necesario reconocer que quién es Dios y quién realmente nos ha creado a su imagen y semejanza. Jeremías dijo que debíamos de pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. En otras palabras, se nos indica a dónde te perdiste, a dónde te dejaste las cosas que ahora necesitas recuperarlas. Necesitas levantarte. ¿Cuál es lo que se destaca en tu vida? ¿Es realmente lo que tú piensas hacer o realmente hay algo más en la vida tuya? Yo ahora quiero presentar en la vida que se destaca de acuerdo a lo que Samuel presenta, el profeta, y que se ve en el caso de Saúl, un joven valiente, posiblemente de una familia agricultor, de una familia campesina, trabajadora, que estaba en el campo y que se le habían perdido unas asnas y que había necesidad de buscarlas, había que encontrarlas. Y este muchacho, en busca de eso, se encontró con algo inesperado. ¿Se ha fijado usted que muchas veces nosotros nos encontramos con cosas inesperadas, pero que en ese momento hay un cambio en el interior de nosotros? Fíjese aquí la situación que mueve al profeta y que mueve a Saúl ir a buscar algo. Y es aquí que cuando él se encuentra con esta situación, de repente él tiene que mudarse en otro hombre. Él tiene que mudarse, transformarse, cambiar, volver una nueva vida, una reforma profunda en su vida. Si hablamos de los antiguos, yo estaba observando y viendo hoy en la mañana acerca de un sermón que predicó Martín Lutero hace muchos años, en el 1500.
Y cuando él estuvo predicando, predicó acerca de la necesidad de hacer un cambio profundo en la vida de sí mismo, porque tenemos una lucha permanente con sí mismo, en contra de nosotros mismos. Y él llamó la atención acerca de la fe, que necesitamos recuperarla, porque muchas de estas nosotros las hemos abandonado y las hemos dejado. Así que el tema de hoy se titula Lo encontraré. Lo encontraré. Si lo perdí en algún lado, tengo que encontrarlo. Así que cuando tú pierdes alguna cosa, ¿cuál es la primera reacción que te viene? ¿Cuál es la primera impresión que nosotros recibimos cuando perdemos algo? Por ejemplo, en una ocasión mi esposa, yo le di 300 pesos y ella los guardó y ella perdió 100 pesos. ¿Cómo se le perdieron? En aquella época que era ganar 300 pesos, o sea, colones en mi país, era tener mucho dinero. Era mucho dinero. Eso era para todo el mes. Era para mantenernos todo el mes. Y resulta que se le había desaparecido 100. La primera reacción que nosotros, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo perdí? Y mi segunda reacción fue esta. Lo perdiste porque quizás alguien tenía mayor necesidad que la nuestra, porque como ministros, no sé si al pastor le ha pasado, pero como ministros reaccionamos de esa manera para traer una palabra de consuelo y poder lograr la paz en una situación como esta. Pero la primera reacción de nosotros cuando perdemos algo es: lo encontraré, lo buscaré hasta encontrarlo. Y ese fue el problema de este muchacho. Había perdido las asnas y había que encontrarlas. Tenía que ir por ellas. Pero lo que no se dio cuenta, mi hermano, es que él tenía que encontrarse con algo que se había perdido en el pueblo de Israel. Algo que el pueblo mismo había ignorado por muchos tiempos. Pero que ahora el profeta estaba en algún lugar en la ciudad y estaba esperando el momento, porque Dios ya le había revelado que llegaría este muchacho, este joven. La mujer que perdió la dracma, ¿cuál fue la primera reacción? La buscaré, barreré toda la casa hasta que lo encuentre. La reacción del pastor que perdió la oveja, ¿cuál fue su primera reacción? Ir detrás de ella, buscarla y encontrarla y traerla consigo mismo. Mi hermano, ¿dónde has perdido aquellos valores que habían comenzado al principio de tu vida cristiana? ¿Dónde los has dejado? ¿Dónde los perdiste? ¿Cuándo necesitamos recuperarlos? Necesitamos reaccionar y encontrarnos con esas realidades. Hermano, el ayuno es una de las partes fundamentales que se ha olvidado. La oración son otra de las claves que motivó a la iglesia y a los grandes avivamientos antiguos y que nos trajo a realizarnos para que nosotros recibiésemos el evangelio hoy. Necesitamos volver a aquellas cosas que hemos abandonado y que hemos dejado. Yo te invito, busca encontrarte con algo mejor, con la experiencia de la vida espiritual, con aquello que tiene que ver con tu vida, con tu entrega, algo que tú necesitas, algo que tú tenías, pero que hoy ya no lo tienes contigo, que debes preocuparte por buscarlas, por encontrarlas y por saber cómo volver a tenerlas contigo mismo. Yo quiero. ¿Usted cree que no añoro aquellos años cuando nosotros llegábamos al templo y campesinamente la gente se reunía y no había un piso como este, sino un piso de polvo, de tierra? Pero todos sentados ahí adorando al Señor a la medianoche, y de repente había un poder maravilloso que se movía en los jóvenes, en los ancianos, en toda la gente de esa congregación,
donde nos motivaba a ir el siguiente día para poder estar con una relación más profunda con Dios, donde yo miraba jóvenes y niños aún involucrados en la adoración y en la alabanza con una motivación más profunda. ¿Usted cree que no añoro esos tiempos donde esos campesinos agarraban muchas veces días de semana y se metían en las montañas para adorar al Señor? Que a veces éramos comida de los zancudos porque es un mosquito que molesta, pica demasiado. Pero sabe, hermano, mientras permanecían ahí esos hombres de Dios, fue así como el evangelio pudo lograr extenderse y pudo tener grandes avivamientos en esa época. Hemos olvidado que esas han sido las bases fundamentales de la congregación, de la iglesia al inicio. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos preocupa? ¿Realmente estamos preocupados en esto? En primer lugar, yo quiero que veamos, basado en los versículos que tenemos como antecedentes en este pasaje. Lo primero que yo quiero que veamos es que nosotros necesitamos tener un encuentro personal con nosotros mismos. No estoy hablando de encuentros y reencuentros, estoy hablando de un encuentro que tú te debes encontrar a ti mismo. Muchas veces nosotros nos perdemos en el camino, nos perdemos en la ciudad. Y cuando te pierdes, debes de reaccionar. ¿Qué es lo que has perdido? Son los sentidos, porque muchas veces estás dando vueltas en la misma cuadra y no te has dado cuenta que estás en el mismo lugar. Porque todas las cosas las ves de la misma manera. Te lo cuento porque a mí me pasó en la ciudad de San Salvador. En una ocasión estuve caminando varias horas en la misma cuadra y siempre me perdía. Hasta que un momento dije, yo tengo que encontrarme a mí mismo. Y fue allí cuando reaccioné y mi mente cambió todo el panorama y pude ver definitivamente a dónde estaba la dirección donde yo iba. Mi hermano, cuando nosotros nos perdemos a nosotros mismos, es entonces cuando necesitamos gritarle al Señor, reaccionar como Pedro. Cuando Pedro se estaba hundiendo, él se sintió que ya estaba a punto de caerse a lo más profundo de la mar. Entonces él gritó desesperadamente, Jesús, ven que me ahogo. Ven por favor. Nosotros tenemos que ir y gritarle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar ocupamos? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué nos tiene preocupados en nuestra vida personal? Todos los debates que suceden públicamente, todos los debates que tenemos por internet o por Facebook, cual sea. Pero tú y yo necesitamos reaccionar hoy y tomar quietud en sí mismo y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué cosas te hacen falta en tu vida? ¿Hay algo que tú hayas perdido en tu propia vida? Debes encontrarte contigo mismo y debes de examinarte para saber en dónde estás. Si realmente te has examinado, te vas a dar cuenta lo que la Biblia nos indica en algunos de los pasajes que nosotros tenemos como manifestaciones. Por ejemplo, en Eclesiastés, en Proverbios, también se nos habla en Cantares, se nos dice en las cartas de Corintios que hay que examinarnos a nosotros mismos. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos condenados con los demás. No, señores. Hay una partícula que yo saqué aquí. Examinar nuestras motivaciones o deseos más profundos es esencial, porque esto nos permite ver con ojos de piedad dónde estamos. Y lamentarnos muchas veces y ir derrocando aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente y que nos hacen sentir mal. Que muchos cristianos ahora en día inconscientemente los tienen en sí y que ellos participan de estas cosas, malas acciones, malos deseos. Cometen grandes pecados como adulterio, robar,
y hacer otras cosas, mentir, engañar. Todo esto es motivado por una acción variada que existe en nosotros y que necesitamos despegarla de nosotros y poder asimismo vernos si es realmente motivado por el amor propio o por el amor a Dios. Ahora bien, cuando nosotros podemos notar que estas cosas me están llevando a algo contrario, entonces yo tengo que examinarme a mí mismo. Ver que realmente estoy constantemente viéndome si realmente yo estoy en el lugar indicado. Fíjense lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos a Jehová. En otras palabras, cuando tú y yo vamos y nos observamos a nosotros mismos, nos volvemos a Jehová, levantamos nuestro corazón y nuestras manos al Dios en los cielos, y nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes contra Él, pero tú nos perdonaste y nos limpiaste. Nos diste vida cuando estábamos casi desmayando, pero una vez que nosotros escudriñamos nuestros caminos, examinamos nuestro ser, entonces nos damos cuenta de que necesitamos regresarnos. ¿Sabe, hermano? Este muchacho se había perdido por el camino buscando las asnas y no las encontraba. ¿Alguna vez te has perdido tú personalmente? Ahora, hablemos en sentido espiritual. El encuentro con Dios nos hace posible encontrarnos con nosotros mismos y ver realmente dónde estamos parados. Te hace nueva persona, te motiva porque eres ungido por Él. Cuando llega este muchacho a donde Samuel lo que hace es ungirlo. Ungir significaba para algo, para un trabajo, para algo que tenía que hacer, para ser apartado. Como Saúl fue ungido, también nosotros necesitamos ser ungidos con el aceite. Esto representa estar listos, apartados para Dios, para un oficio, para un trabajo. Nosotros como iglesia o como miembros del cuerpo de Jesucristo hemos venido a componer el cuerpo de Jesucristo, y el día que venimos a Él nos ungió con su poder. Su Espíritu Santo vino a nosotros, nos acogió, nos tomó y nos hizo parte de su reino. Ahora, somos parte de su reino simplemente por la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Una vez derramada esa sangre preciosa, Él te cubrió, te perdonó todos tus pecados, te limpió completamente y te volvió libre de toda consecuencia que pueda dañar tu vida espiritual. Pero es necesario e indispensable revelarnos a nosotros mismos cuando nos encontramos delante de Dios. Te revela quién eres en verdad. Cuando yo llego a Dios, mi hermano, yo no sé si tú cuando te llegas a Dios y estás frente a Dios, te das cuenta que realmente si estuvieras ante un gobernador del estado y estás hablando frente a él, quizás hasta te temblaría la voz. Quizás no hallásemos cómo sentarnos. ¿Alguna vez te has preguntado cuando estás de frente de Dios y estás hablando con Él y te has confrontado contigo mismo? ¿Sabe, hermano? Me imagino la situación que pasó este muchacho cuando estaba en el templo, Isaías, en el capítulo 6. Lo primero que observa es que ve la gloria de Dios en toda su manifestación. Los oficiales del templo están temblando. Aquí esa presencia maravillosa lo motivó a hacerse una pregunta. Una de las cosas que él reaccionó fue: ¿dónde estoy? Habito en medio de un pueblo pecador, malo. Mi hermano, es la primera reacción de nosotros cuando nos enfrentamos frente a Dios. Observamos que todos los que están a nuestro lado están mal. Los únicos que están bien somos nosotros. Todos los que están ahí están mal. No, en el caso de Isaías es diferente y es a lo que te quiero llevar. Isaías se da cuenta de que realmente él también es parte de esto. Y él dice: ¿será que ahora moriré? Porque habito en este lugar y soy capaz, igual que ellos, y soy incapaz de observar la gloria de Dios.
Mas sin embargo hay algo trascendente que me llama la atención cuando Dios te ha elegido y te encuentras a ti mismo con Él frente a frente y hablas con Él. Entonces Dios remueve todas aquellas cosas y envía un ángel para que te limpie. Entonces una brasa fue y un ángel tomó una brasa del santuario, del altar, y se lo puso en sus labios y eso purificó su pecado. Mi hermano, ¿cuántas veces el Espíritu del Señor ha tenido que ir y purificarnos a nosotros de tantas impurezas que tenemos, que hemos agarrado cuando andamos en el mundo, cuando andamos en el camino? Y que algunas veces no nos desesperamos, pero el alma se desespera por tener esa relación con Dios, porque se inquieta al observarse a sí mismo que realmente es un pecador. Una de las señales convincentes que Dios le da a este hombre es que se convence a sí mismo que realmente ha sido ungido con el poder de Dios. Y aquí las señales que le acontecen. Mi hermano, Dios nos ha mostrado señales. Dios nos ha mostrado tantas cosas hasta el día de hoy. Si yo te mostrara las señales que Dios nos ha mostrado, y a veces todavía nos mantenemos duros. Fíjese lo que le mostró a él. Primero le dice, van a salir 2 hombres. Allí por donde está el sepulcro de Raquel, y cuando salgan estos hombres te van a decir que las arnas fueron encontradas y que ya tu papá no está preocupado por las arnas, está preocupado por ustedes. Porque él tenía que saber si realmente estas cosas iban a suceder, porque nosotros somos tan duros muchas veces para creer, que no creemos lo que Dios nos está diciendo. Nos pasa como Gedeón, que Gedeón cada vez probaba al Señor. Le dice, no, si el agua cae aquí o cae aquí, entonces somos así nosotros. No, yo espero todavía que el Señor me mueva para poder hablarle a la gente del evangelio, o para poder dejar este vicio, o para poder dejar este mal pensamiento, o para poder dejar esto otro. Mi hermano, basta. Dios te ha dicho que te apartes y que busques de Él. Y que dejes todo costumbre o maña que hayas aprendido. Perdonen la palabra, pero debemos de dejarlas. Dejar costumbres pasados, que yo quiero señalar todas esas cosas más adelante y poder hablar de ello. Hay 3 hombres que suben a Betel, y estos 3 hombres van a ofrecer sacrificio. Estos te darán 2 panes. Cada uno de ellos lleva 3 cabritos para hacer un sacrificio, el otro lleva 3 panes y el otro lleva una vasija de aceite, porque van a ofrecer el sacrificio a Betel. Mientras ellos suben, he aquí que el muchacho va con su siervo, y cuando desciende, cuando ellos lo saludan, he aquí le dan 2 tortas de pan. ¿Sabe por qué? Porque este muchacho tenía algunos días que no había comido y necesitaba alimentarse. Pero esa era una de las pruebas que Dios le estaba dando a este muchacho para que comprendiera de que Dios estaba con él. Después de esto le dice, te encontrarás con una compañía de profetas. Cuando llegues a la guarnición donde están los soldados de la guarnición de los filisteos, y cuando llegues ahí, he aquí que vas a encontrarte con una compañía de profetas que vienen profetizando, vienen cantando, traen toda clase de instrumentos y estaban adorando y exaltando el nombre del Señor, porque Él llegó al collado de Dios. Mi hermano, cuando tú llegas al collado de Dios, no queda más remedio que inclinarte ante Él y poder observar realmente lo que Dios tiene para tu vida personal. Fíjese, cuando Él entra, he aquí que recibe algo extraordinario, un cambio trascendental en la vida de este muchacho. Este hombre se cambió, se mudó totalmente. Mi hermano, cambiarse no es simplemente quitarse la ropa sucia cuando tú vienes del trabajo y bañarte, darte un chapuzón y luego te cambias de nueva ropa. Eso es hablar de lo exterior. Estoy hablando del interior, de lo de adentro, lo que muda al hombre, lo que cambia al hombre, lo que cambia a la mujer, lo que cambia de adentro y te hace una nueva vida, una nueva persona que vives en Él. Entonces, cuando te encuentres con ellos,
He aquí, según los versículos 5 al 7, iba a profetizar, iba a hablar. Mi hermano iba a estar gritando ahí junto con ellos. Es sorprendente ver a este hombre tan grande saltando entre los profetas. ¿Quién podía creer que Saúl, he aquí que se dio un comentario y se decía por ahí, un proverbio se hizo, Saúl entre los profetas, también profetiza. Algunos se preguntaron quién es su padre, porque estaban preguntándose si era un hijo de un profeta o uno de los profetas de los que habían sido ungidos. Pues si era así, estaba bien. El problema es que él no era de esos. Él era diferente a eso. Pero Dios tiene algo más que eso para este muchacho. Y Dios le dice aquí al profeta, realmente, cuando tú le hayas hecho todas estas cosas o te hayan acontecido todas estas cosas, tú te mudarás en otra persona. Porque he aquí, tú puedes tomar y puedes hacer lo que tú quieras porque Dios está contigo. Mi hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dicho hazlo y no lo haces? ¿Cuántas veces no te ha dicho? Muchas veces Dios nos ha dicho que lo hagamos y no lo hacemos. A veces el simple hecho, Omar, de que le vayas a dar un abrazo a otra persona o que te ha dicho que le vayas a dar un abrazo o sentiste la necesidad de darle un abrazo a alguien, eso significa mucho para la vida de nosotros. Muchas veces no tenemos palabras suficientes para darle a alguien una palabra de consuelo, pero Dios tiene la palabra diferente. Ahora, con todo lo que está sucediendo, pues quizás podríamos decir como en la época antigua que los antiguos no podían acercarse a los leprosos y no podían tocarlo. Pero yo te quiero decir algo, yo voy a hablar algo de eso en una ocasión. Jesús se acercó a un hombre y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y le dijo, quiero ser limpio. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Fue y lo tocó y le dijo, quiero. Estaba prohibido para todos tocarlo, pero tú puedes tocar. Lo que me gusta de esto es que Dios traspasa los límites que los seres humanos ponemos. Cuando el hombre dice no, hasta aquí, Dios dice, espérate, yo voy a hacer algo más que eso. Dios siempre tiene algo más profundo en nuestra vida personal. Y lo que Dios le motivó a este muchacho me llama la atención. Yo quiero que vea los versículos 10, el 9 y el 10. Cuando Samuel se apartó de él y él recibió estas tres cosas, he aquí que aparecen tres cosas más, algunas cosas más. Y dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron en aquel mismo día. O sea, no hubo que esperar mucho tiempo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Nadie lo esperaba. Nadie. Pero cuando él entra entre los profetas, he aquí que comienza a saltar ese muchacho. Qué bonito es ver a gente cambiada que realmente no tenía ni la menor idea de lo que iba a suceder, pero Dios apareció en el momento preciso para llenarlo de tal poder. Para que seas lleno del Espíritu Santo debes de encontrarte en el collado de Dios. Debes de meterte al collado de Dios. Debes de meterte a la encina de Dios. Debes de meterte al monte de Dios. Debes de subir hasta el monte para encontrarte con el poder del Espíritu, para ser lleno del poder del Espíritu. Él tuvo que caminar, tuvo que hacer un sacrificio para que experimentes una nueva bendición en tu vida. Cuando entres al altar o cuando entres a la compañía de hombres ungidos por Dios, entonces tú comenzarás a ver las cosas de otra perspectiva.
comprenderá realmente que tú también perteneces a ellos. Mi hermano, tú eres un ungido de Dios, uno que tienes la misma capacidad, porque nosotros fuimos ungidos con el aceite nuevo de Dios. Para que también profetices, en otras palabras, lo cambio, para que hables del evangelio. Eso es lo que Dios quiere, para que hables del evangelio. No hay palabra más profética y auténtica que la Biblia, la palabra de Dios. Habla de ella, háblale al mundo de ella. Tú da testimonio si tú has cambiado, si has dejado esas cosas por ahí, ahora comienza a recuperarlas. Yo concluyo diciendo, si te encuentras con Dios, una nueva motivación encontrarás porque estarás en una dimensión distinta. Te sucederán las cosas que le sucedieron a Jacob cuando se encontró con el ángel, que después de ir bien regresó cojo. Eso es lo que hace Dios para que tú cambies. Porque si tú no quieres cambiar, Jacob, ¿qué era Jacob? Era un ladrón, mentiroso, engañador, suplantador, etc. Y Dios le dijo, yo quiero cambiarte. Y si no quieres cambiar a la buena, pues ya vas a ver lo que te va a suceder. Y Pau, el ángel, le dio en el tendón de la pierna y he aquí que quedó cojo. Cuando él va de regreso, él cambió totalmente su perspectiva de ver las cosas. Mi hermano, Dios quiere cambiar esas cosas, pero no quiere dejarte cojo, por favor. Quiere que cambiemos, pero no te quiere dejar cojo. Como Moisés cuando se enfrentó en la zarza ardiendo, Dios le dijo, estás en un lugar santo, tienes que quitarte los zapatos, las sandalias. No me los quito porque no vaya a ser de que salgan corriendo. Pero se quitó las sandalias, le dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Así que hay cosas que nosotros tenemos que dejarlas, que hay cosas que tenemos que quitarlas de nosotros para poder reformarnos completamente. Moisés traía cosas y tenía que reformarse a sí mismo. Mi hermano, tenemos que reformarnos de manera especial en nuestra vida personal. Como Zaqueo cuando se encontró con Jesús en el árbol tendido, él le dijo, desciende porque hoy mismo estaré en tu casa. Y cuando él llegó a su casa, he aquí que sintió la necesidad de volverse de una manera distinta. Y él se reformó completamente, que he aquí que puso toda su plata a la disposición de los pobres. He aquí que puso todo su dinero para aquella gente más necesitada. Mi hermano, esos son los cambios que suceden en nosotros. Cuando nos reformamos, Dios nos hace cambiar totalmente. Así que necesitamos volver a una reforma profundamente espiritual para tener estas cosas maravillosas. Póngase.